YouTube. Búscanos en YouTube como Sol FM. Sol 106.5, una estación del grupo RCC Media. Sol 106.5. Las caras del autismo. Auténticos, unidos, inigualables, sinceros, maravillosos y originales. Todas las facetas de un mundo diferente y especial en Las caras del autismo con Sofía La Chapelle por Sol, la más interactiva. Muy buenas noches, seguimos en Sol 106.5 FM, la más interactiva. Muchísimas gracias por continuar en sintonía aquí en el radio, en la casa, donde quiera que nos escuches a través de 106.5 y RCC Media. Es un placer para nosotros cada sábado de 7 a 8 de la noche darles la bienvenida a este programa que es parte ya, no solo del territorio de la República Dominicana, sino de todas las latitudes donde alcanza la tecnología y la señal de RCC Media. Sabemos que ustedes, la mayoría, ya forman parte de este proyecto, Las caras del autismo, la voz o las caras, como ustedes le quieran llamar, del llamado sector discapacidad. Yo estuve en República Dominicana y fue para mí otra bendición después de mucho tiempo estar en cabina, pero ya estoy de regreso en la ciudad de Miami y como siempre acompañándoles por la plataforma. Si usted está en Roku TV, sintonícenos, y si tiene su computadora, su tableta, www.solconzfm.com y forme parte de este programa donde informamos, educamos y donde damos informaciones precisas, por así decirlo, sobre qué está pasando con nuestras comunidades. Parte del contenido es basado en el territorio de nuestro país, pero hay otro contenido que también tratamos de darlo para toda esa audiencia, no solo dominicana, sino de otras nacionalidades latinas que viven en los Estados Unidos y que sabemos que en ciudades como Nueva York, Miami, Orlando y muchas más que escuchan esta programación, también les interesa saber. En cabina ya está Cristina, está Maritza, que me ha acompañado desde el día 1, 5 años, que ya cumplimos hace poquito en noviembre, gracias a ustedes. En enero empezamos la ruta del año número 6, gracias a la administración. También tenemos a un invitado para los temas de salud mental que nos visita desde el CAIT, que es esa entidad de gobierno en República Dominicana que trabaja con la primera infancia con síndrome de Down, parálisis y el autismo, y el doctor Arcegón Margarín, que se encarga de dar esos comentarios inspirados para que la familia se mantenga unida. Compañeros en el estudio, aquí voy a estar, voy luego a pasar a dar unas informaciones más de corte internacional, porque hay muchas cosas que pasan. Este programa me encantaría que habláramos dos cosas. Siempre tenemos el tema, gracias a Cristina, de salud mental y todo lo demás, pero me gustaría ya que fuéramos de lleno a hablar de lo que sucede en esta época navideña, que el doctor que está de invitado, el psiquiatra, lo sabe. Tenemos mucha ansiedad, las familias con hijos con autismo, tenemos muchos quizás sinsabores, porque hay mucha fiesta, mucha actividad, pero no nos invitan porque nuestros hijos son delicados a la hora de pasar a estas actividades. Entonces quiero que hablemos con esos padres y cuidadores que se sienten solos en la época navideña, que porque no los invitan a ningún lado, porque sus hijos no tienen amigos, piensan que hay que pasarlo triste. No, señor, lo que hay es que aprender a vivir con nuestra realidad y dar gracias dentro de lo que cabe por todo lo que nos pasa. Y también por la pirotecnia, la música alta, toda esa fiesta y esa algarabía que en nuestro país no tienen sensibilidad y en toda Latinoamérica. Y se les olvida que estos niños tienen un oído muy fino y que no les va bien cuando usted los lleva a un lugar que hay tanta bulla y tanto ruido. Son temas que parecieran no ser importantes, pero para esta comunidad TEA es trascendental que lo hablemos, compañeros. Así es.
Así mismo es, como dice Sofía. Señores, buenas noches, ya estamos aquí en su espacio, Las Caras del Autismo. Nosotros agradecidos de Dios por esta gran oportunidad. Y como nosotros también somos parte de lo que es nuestra comunidad, cuando nos presentemos, le vamos a pedir al máster que ponga una música navideña para que las familias puedan entender que independientemente de la condición que tenemos, también la Navidad es para nosotros. Y que de la misma manera que nuestros familiares, amigos y allegados disfrutan la Navidad, también nosotros le vamos a dar los tips hoy con nuestro invitado de cómo podemos manejarla y que nuestros hijos poco a poco vayan involucrándose y conociendo esas tradiciones navideñas, esos músicos, villancicos que son tan bonitos y que ellos también tienen derecho a disfrutarlo. Doctor. Muy buenas noches al pueblo dominicano, Latinoamérica y el mundo. Buenas noches también a los especialistas de la conducta humana, como es la licenciada Cristina Mena. Y también esta noche tenemos, ya lo anunciaron, al doctor Edinson Rodríguez, quien es psiquiatra infante y juvenil del Centro de Atención para la Discapacidad CAD en República Dominicana. Bienvenido, doctor, y es la persona que dará los tips especiales para decirnos qué hacer y no hacer con esos niños tan especiales en esta temporada especial. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí nuevamente con ustedes. No, yo estoy parte de nuestro staff. Sí. Cristina. Y cuidado, buenas noches a todo ese público que nos sigue. De verdad que para nosotros es una bendición estar cada semana, poder estar compartiendo con ustedes. Y sobre todo este tema, un tema que, como decía Sofía, hace falta que lo abordemos. Sin embargo, uno que está de cara a las familias, Marixa, sabe cuáles son las situaciones que se dan en los diferentes espacios. Por ejemplo, yo tuve en esta misma semana, yo tuve que, mi nieto decía que él no le gustaba la velada de Navidad y que él no iba a ensayar y que él no iba a hacer eso. Y yo tuve no tiene condición. No tiene la condición. Entonces, yo le decía, mi hija me decía, mami, pero ya yo pagué eso. Y yo, es que lo primero es que con Joshua, que tiene tanta parte cognitiva tan desarrollada, hay que hablarle y consensuar, porque a él no se le puede imponer. Y con los niños TEA y la mayoría de los niños que tienen discapacidad, cuando tú le impones, yo le digo a los padres siempre, dele varias opciones y que entre las 3 opciones esté una que usted necesite que él ejecute. Esa es una medida sensata. Así es. Vamos a pedirle a nuestro máster que nos ponga la musiquita que va a identificar que estamos en Navidad. Entonces ya iniciamos con nuestro gran amigo. Una condición. ¿Es así o no es así? Significa muchísimo. Porque es ese ruido extremadamente estimulación. Él no pudo buscar otro. No, pero está bien. Porque eso es un merengue del barrio. Sí, es del barrio. Y fue apropiado precisamente para ejemplificar el tema de hoy, que podría parecer simple, pero no lo es. No, así es. Sobre todo porque uno de los principales elementos que nosotros tratamos de cuidar en el proceso de desarrollo de los niños con autismo es la inserción social y el duelo que se da en los padres por la dificultad en la inserción social. Es algo que tengo que conversar muy a menudo con ellos, porque los padres siempre van a manejar constantemente ese duelo de no poder tener ciertas libertades, ciertas facilidades. Sí, o sea, yo creo que es un dolor que está con nosotros constante. Como que se duerme un poquito, pero cualquier situación te despierta. Es así. Y vuelve otra vez. Por eso se habla de esa curva del duelo, que se mantiene, que está más en pico cuando te recibe el diagnóstico, que luego como que se normaliza, pero cuando te pasa un evento como el que tú estás viviendo ahora. La no linearidad del duelo. Entonces, en ese sentido, Edinson, digamos que desde octubre ya las familias nos vamos preparando para lo que es el inicio de la Navidad. Ahora bien, ¿en qué momento, desde el hogar o desde el colegio, desde la comunidad, debo ir diciéndole a mi hijo y preparar a mi familia si o no voy a la cena navideña? Porque hemos dicho en otro programa, nosotros queremos siempre vestir al niño o la niña con una ropa que yo quiera. Sí. Y era ahorita lo que decías tú, dame opciones, pero yo no quiero eso. Sí.
Yo puedo decir, por ejemplo, que a Lucas le encantan los crocs y no se quita unos crocs. Son cómodos. Pero no siempre hay que ponérselo, ¿verdad? Pero Claro. yo tengo que manejar esa parte. Sin embargo, ¿cómo puedo yo, poco a poquito, obviamente, decirle a mi familia, mira, voy a ir, sin embargo, estas serían mis opciones, o no voy a ir, porque empiezan a decir, por ese niño malcriado, tú vas a dejar de ir a la actividad, por ese niño que no entiende, que no socializa, que le gusta estar trancado en una habitación, entonces tú vas a dejar, o sea, ya tú tienes una familia sola. Es duro, es muy triste. Claro que sí. Lo más importante es saber si el momento es propicio. Te voy a interrumpir porque tenemos llamadita. Ah, no, claro. Hola, buenas noches, ¿estás en vida en plenitud? Ay, las caras del autismo. Perdón, es lo mismo. Aló. Hola. Tienen que decir gente, que tengan cuidado con lo que está pasando, que le dicen de que mira, ¿a dónde vive esta dirección? Y ahí le echan un polvito y le quitan todo. A la burrundanga. Ah, sí, gracias por su información y por estar en sintonía. Recuerde que estamos en el 809-540-1065. Estamos conversando con Erickson, psiquiatra del CAI. ¿Para qué? Para que aprendamos a manejarnos en estas Navidades, porque nuestros hijos también son entes de derecho y para ellos también existe la Navidad. Lo más importante, en primer lugar, es saber elegir las batallas. Eso es y eso es imprescindible. Es decir, si su chiquito todavía está, y entender cuál es la etapa en la que se encuentra el niño en su desarrollo, con o sin la condición, porque aún niños muy pequeños sin una condición de neurodesarrollo pueden encontrar dificultades en adaptarse a ciertos ambientes sociales donde hay mucho ruido, mucho movimiento. Si su pequeño con la condición todavía no ha alcanzado un nivel de control conductual y de tolerancia a los estímulos, no lo exponga. Okay. Es preferible no exponerlo. ¿Por qué? Porque la probabilidad... Adelante. Buenas noches. ¿Estás en la escala del autismo? ¿Aló? Sí. Buenas noches, Ramón de San Cristóbal. Oh, Ramón, ¿cómo tú estás? Ramón, feliz Navidad, sí. Hijo. Qué bien, sí. Brevemente, señores, al invitado, al expositor, la diferencia entre psicología y psiquiatría y la importancia de cada una de esas ramas. Gracias. Gracias a ti, Ramón, por estar en sintonía. Excelente. Ramón es nuestro pregunta, fiel Ramón. oyente y nuestro... No, es una excelente pregunta. Los dos tienen el mismo objeto de estudio, que es la conducta humana. Ahora, la aproximación es diferente, porque un psiquiatra primero es médico. Entonces, nosotros en primer lugar vemos la parte orgánica, biológica de la conducta. ¿Qué alteraciones pueden estar en el cerebro? Intoxicaciones, enfermedades neurodegenerativas, tumores, toda clase de situaciones que pueden modificar la conducta de la persona y las patologías mentales como tal. El psicólogo es el complemento por excelencia, porque uno no puede trabajar sin el otro. Si no, díganos nosotros dos. Esa es la realidad. La realidad es esa. Y he tenido el placer en mi práctica de encontrarme con tremendos psicólogos que me han servido de pilar para mi trabajo. El psicólogo, Cristina quizá podría orientarnos un poquito más, pero lo ve desde otra perspectiva. Sí, nosotros los psicólogos entramos más en la parte conductual, en la parte diagnóstica, los procesos de pruebas psicométricas, analizar ese contexto familiar y social completo, haciendo ese estudio. Inclusive algunos abordajes se hacen en articulación con la escuela. Normalmente el psiquiatra está más en consultorio y más de clínica. Yo me meto. Tú eres de lo que te va a tener. Yo me meto donde haya que entrase. Bueno, también voy a permitirme otro profesional que toda persona que tiene alguna discapacidad es referido neurólogo. Sí, ¿Qué tiene que ver? Ya estamos hablando los tres, es decir, ya usted dijo el psiquiatra, el psicólogo y el neurólogo. ¿Cuáles son los roles de ellos para los niños con discapacidad por separado? Hay un detalle muy importante en la República Dominicana y es que nosotros apenas estamos arrancando la subespecialidad de psiquiatría infantil. Entonces, tenemos pocos. Tenemos pocos todavía, porque la residencia, que es la única a nivel nacional, surge en el 2016. ¿Qué sucede entonces? Las necesidades de manejo de las situaciones de salud mental previo al inicio de la residencia y también tenemos algunos profesionales que son nuestros maestros localmente que fueron formados fuera. Entonces, ¿quién asumía esas necesidades? El neurólogo pediatra o el psiquiatra de adultos. Uh-huh. Pero poco a poco hemos ido separando un poco las funciones y aclarando. El neurólogo, el neuropediatra va a manejar ciertas alteraciones específicas. Por ejemplo, la epilepsia es territorio del neurólogo más que del psiquiatra.
Ahora bien, nosotros tenemos nuestras condiciones de salud mental donde se nos forma con más fuerza, con más conocimiento. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la depresión, el déficit de atención, hiperactividad, etcétera. Pero eso no quiere decir que el neurólogo pediatra no tenga cierto conocimiento y experiencia en el manejo de esas condiciones. La dislexia, ¿quién lo trabajaría? ¿Un psicólogo, un neurólogo o un psiquiatra? ¿A qué? La dislexia, es decir, problemas de lectura, aprendizaje, de escritura y todo eso. El trabajo con la dislexia es eminentemente del psicólogo, sobre todo del psicoterapeuta, psicopedagogía, etcétera, porque los ejercicios y el abordaje. Ahora, el diagnóstico puede ser tanto el psicólogo como el psiquiatra. Así es, bien. Importante la aclaración. Entonces, volviendo a nuestro tema central, hablábamos de esas fiestas tan tradicionales como es la Nochebuena, el 31, los Reyes Magos y demás, que son compartir. La familia dura el año completo y se reúnen en época, por lo regular de mamá, donde papá, donde sea. Claro. O puede ser en mi casa. Y en caso de que sea mi casa, ¿cómo yo manejo eso? Bueno, además de tratar de limitar la cantidad de estímulos y la magnitud de esos estímulos y tratar de conversar con todos los invitados sobre cuáles son las situaciones que están ocurriendo ahora mismo con la dinámica con el niño y cuáles son las precauciones que debemos tener. Por lo general, la mejor estrategia de abordaje es evitar la exposición. ¿Por qué? Porque no solamente la exposición puede detonar situaciones y crisis en el niño. Estas crisis se pueden perdurar en el tiempo. O sea, un niño que se desregula por una situación de mucha magnitud, primero que nada va a desregular todo el ambiente, va a permanecer alterado mucho tiempo, varios días, y esa experiencia negativa que están viviendo también la familia, entonces va a traer consecuencias. Lo mejor es evitar situaciones que sabemos que no estamos preparados para tolerar. Ok. Bien difícil, ¿verdad? Sí, muy difícil. Más no es imposible. No. ¿Cómo le podemos decir, por ejemplo, la actividad es en la casa de mis padres, pero yo tengo unos vecinos que son bullosos por lo regular? ¿Cómo yo le explico a ese vecino que está en su casa? Mira... ¿Cómo se maneja eso? ¿Qué pasa en la vida real? ¿Qué pasa? Eso no se maneja en el momento. Eso se planifica y se coordina hasta con la junta de vecinos. Se coordina con todos los involucrados. Entonces, escuchen, padre. No es que usted vaya a decirle a tocar la puerta al vecino que ya está en su fiesta. Exactamente. Que tiene toda su gente llegando a Nueva York. Exactamente. Claro. Mira, Marisa, qué bueno que tú toques ese tema porque me ha tocado ir a algunos residenciales e identificar en los balcones que hay niños con condición. Y en una de las experiencias me decía una de las vecinas, esa persona no coopera. No socializa. Y me da mucha pena con el niño, porque si nos hablara a los vecinos, tal vez fuéramos más considerados. Esa era una vecina que está en el edificio de enfrente. O sea que entonces sí, hay algo le gustaría colaborar. Es muy importante. Si usted tiene su situación con el niño, la niña, comuníquenlo en la junta de vecinos, porque eso sensibiliza a la comunidad. Claro. Y hay personas que te pueden ayudar. Yo le dije a Marisa el otro día, tú te puedes ir tranquilo y yo me quedo con Lucas. Y lo que se hace con anticipación, se hace en un mejor tono afectivo también. Porque no es lo mismo, ya con el niño alterado por la bulla, cruzar a donde el vecino a decirle, como tú decías, tiene que bajarle la música, tiene que sacarme esa gente de ahí, etcétera, etcétera. Un vecino con un par de tragos en la cabeza. Con un par de tragos en la cabeza. Exactamente. Mira, la anticipación es clave. Yo tengo años, Cristiana lo sabe, porque hemos tenido el privilegio de impartir alguna capacitación sobre cultura de paz. Yo siento, por la cercanía, y me lo expresan así los padres, unos padres que sienten impotencia y que se manifiestan en violencia con el niño. Usted que es el especialista con Cristina al frente, ¿qué hacer? Porque es una situación muy complicada, porque teoría de aquí sentadito, con aire acondicionado, en esta postura, fenomenal. Pero un padre que tiene crisis económica, crisis emocional, que no ve perspectiva para el futuro, porque, una crisis de momento, tú le dices, hoy yo lo estoy pasando mal, pero yo mañana estaré bien. Pero tiene un niño que tu futuro es impredecible, y entonces se manifiesta con esa... rabia muchas veces contra el pobre infantil. ¿Cómo manejar la situación? Lo primero es que nosotros estamos entrenados en identificar redes de apoyo. Las redes de apoyo son
importantísimas, son imprescindibles. O sea, tenemos que evaluar cuáles son los recursos humanos que hay alrededor de ese niño, el equipo, lo que le llamamos el equipo del niño, que está compuesto no solamente por los cuidadores, por los terapeutas, los maestros, los vecinos, todas las figuras de apoyo alrededor. Porque este tipo de cosas, la anticipación vuelve a brillar, la Siempre. presencia de la anticipación, porque estas cosas se construyen con el tiempo. Por ejemplo, esa persona que Cristina menciona está progresivamente más aislada de los que están a su lado. Ujú. Si nosotros identificamos esa situación en medio de una consulta en el consultorio, podemos orientar para modificar ese factor. No todo, algo clave es que no todo en el autismo y en otras condiciones de neurodesarrollo se resuelve con medicamentos. No, Así es. hay mucha psicoeducación. Muchísimas cosas que son psicoeducación, identificación de oportunidades de mejora, socialización, apoyo, etcétera, etcétera. De hecho, ustedes como CAI tienen la escuela de padres y el feedback que estamos recibiendo de la familia es muy favorable. Tenemos el programa de entrenamiento a familias, que está bomba. ¿Cómo, Es excelente. aquí hay muchas cosas que el pueblo desconoce. Muchos con nivel y otros sin nivel. ¿Cómo el pueblo llega a esa escuela? Porque lo que estamos carentes de escuela. Entonces, No, porque si no es una aparece escuela es una escuela para los padres que funciona los sábados en la mañana, tengo entendido. Sí. Tenemos diferentes programas. Algunos corren únicamente en el sábado, pero hay otros que corren en diferentes Mientras horarios. están en la sala de espera, se van. ¿Son para los padres que tienen los niños allá o puede un padre que nos esté escuchando ingresar al mismo? Todo taller? es a través de la institución y del ingreso a la institución. Y hay diferentes modalidades. Por ejemplo, hay un programa que es para aquellos que todavía no, que ya están aprobados en la institución, que tienen su diagnóstico, pero no han ingresado a las terapias. Okay. Hay otro programa que es para las personas cuyos niños están cursando las terapias. Y hay otro programa que es para los padres de niños que ya van a egresar del centro. Okay. Entonces se trabaja, dependiendo de la posición en la que estén, se trabaja diferentes temáticas. Excelente. Entonces, Erickson, si vuelvo al tema y te pregunto, así que me surge la idea, hablando contigo sobre el tema de la Navidad. La cena navideña, que es lo tradicional, nuestros niños por lo regular son a veces selectivos en lo que comen. A la hora de comer, que me salta mi abuela, mi papá, cualquiera, ese muchacho tú no le has dado educación, tú no ves que no se está comiendo lo que está en la mesa. ¿Cómo yo manejo ese momento tan difícil para mí y para el niño también? La anticipación. Los padres, hay algo que yo trabajo mucho con los padres y la palabra me da un poquito de reserva porque es una palabra muy mal utilizada, pero el empoderamiento del padre. Es verdad, palabra mal utilizada. Palabra que tiene un uso sí. mal ejercicio. Un concepto bien fuerte, pero ha sido mal interpretado muchas veces. Pero ¿te entendí? en este contexto, empoderar al padre es lo siguiente, que el padre que está en un proceso de diagnóstico, evaluación y tratamiento, ya sea farmacológico, terapéutico, por ejemplo, los que pertenecen a la institución, al CAI, siempre yo comento con ellos que van a encontrar un familiar, un vecino o alguien que tenga la solución mágica, el remedio absoluto, el mayor conocimiento, la mayor experiencia. Siempre va a pasar eso. Incluso he tenido casos de padres a quienes han tratado de quitarle sus niños en el metro, en el transporte público, porque la persona entiende que lo está maltratando. Uh-huh. Cuando el padre lo que está es siguiendo las instrucciones que los profesionales le han dado sobre cómo manejar la conducta. Entonces yo siempre trabajo con los papás. Si usted está haciendo todo lo que está en su poder y disposición, sacrificándose económica, socialmente, laboralmente, por recibir la orientación de profesionales que han estudiado, esa es su carta de presentación y defensa. Si la tía hace un comentario, el niño está en un programa terapéutico. Y yo tengo que acogerme a lo que me dicen mis terapeutas. Y échenos la responsabilidad a nosotros. El bueno, el malo y Pero el feo. eso en el caso de ustedes, pero y aquellas personas que nos están escuchando que no han tenido la oportunidad, ¿qué tips le podemos dar para ahora que ya en un par de días es la Nochebuena? Mira, Marixa, nosotros tuvimos un niño que tiene autismo, tiene la comorbilidad de discapacidad auditiva y manejaba un autismo severo, o sea, muy agresivo, ya entrando en la adolescencia. Y lo último, cuando esa madre, si me escucha sabe que la amo mucho, llegó por primera vez al programa, ella, había momentos que para controlar al niño, hasta, no recuerdo si era que él la mordía a ella o ella lo mordía a él. El tema es que nosotros tuvimos que intervenir
y empezar a hacer un trabajo. Y el niño ha dado un cambio único con el trabajo psicoeducativo que estábamos haciendo con las familias, porque es interesante que el niño vaya de manera recurrente a sus terapias, pero también que los padres se psicoeduquen y busquen esos círculos de apoyo con padres. Son fabulosos. Esos grupos de WhatsApp, ellos se fortalecen, piden consultas uno con otro, preguntan. Sí, claro, hay excesos a veces. No, porque lo que funciona para un niño no funciona para otro. Y tú escuchas en los grupos, dale tal cosa. Y hay un aspecto importante que no puedo dejar de mencionar, y es el tratamiento farmacológico. Precisamente. Hay una necesidad de valoración por parte de salud mental, de psiquiatría, sobre todo de psiquiatría infantil o específicamente de psiquiatría infantil, para valorar si la situación del niño amerita una intervención farmacológica. Sí, porque si no hay farmacología no está regulado para poder recibir los procesos terapéuticos. Sí, psicología no puede trabajar. La idea es que no nos auto... que lo hagan los profesionales. Exactamente, que sea por la vía profesional. Llámenos al 809-540-1065. Estamos conversando sobre estos tics navideños a propósito de que ya estamos en el mes de diciembre, el mes más hermoso, con o sin condición. Definitivamente es un mes. Yo le preguntaba a Lucas, a mi hijo Lucas, que qué le gustaba de la Navidad, y yo dije, yo voy a empezar. Y yo le dije, me gustan las luces. Y él se quedó pensando, así como niño con su condición, al fin me dijo, a mí no. A mí me gusta porque es el nacimiento del niño Jesús. Y yo, qué profundo. Wow. Pero yo estoy creyendo que me van a las luces. Sí. Y yo, ciertamente, es cierto, Lucas. Entonces, pero claro, ya yo he trabajado con Lucas lo que era Navidad del principio, porque cuando sonaban los fuegos artificiales, eso fue una tarea de años, porque él se ponía así, o sea, para los que no pueden ver a través del internet, Lucas se tapaba los ojos, movía la cabeza y se metía debajo de la cama. Sí. En estos días estábamos en un cumpleaños y había un niñito que yo pude identificar que se mantuvo todo el tiempo debajo de la mesita de juegos y alguien lo quería sacar y yo le dije, déjenlo ahí tranquilo, que él está feliz. Cuando él sintió que se fue Sony, que era el muñeco que estaba, él se integró a jugar con los demás niños. Claro. Porque también, independientemente de cualquier cosa, como decía Erickson, no necesariamente tienen que tener condición. Los sacamos de su contexto de confort y comodidad, los exponemos a unos ambientes desconocidos y queremos que socialicen normal. Claro. Edison, y me surge una pregunta. Los niños, independientemente de que estén aislados, como podemos decir entre comillas, ellos disfrutan estar, o no sería la palabra disfrutar, sino ellos se sienten cómodos en esa posición, o somos nosotros que entendemos que ellos están mal ahí. Definitivamente nosotros, y es algo natural en el ser humano, proyectar nuestras propias necesidades en los demás. Muchas veces los niños están perfectamente cómodos en su dinámica. Y sí, como el caso que menciona Cristina, el niño, porque muchas veces, y por eso hay que trabajar las expectativas de los padres. Es imprescindible trabajar las expectativas de los padres, porque uno tiene expectativas que no solamente nacen de uno mismo, sino también de lo que la sociedad nos dice que debemos esperar. Exacto. Y eso pasa con los niños que no tienen condición. Hoy en día todo el mundo quiere que su niño hable, cante, brinque, salte, haga todo. Haga TikTok, soy youtuber, de verdad. Por favor. Sí, es cierto. Sí, aprovecho para decir, por favor, padres, mantengan a sus niños lejos de TikTok y otras redes sociales. De la pantalla. Yo pantalla hasta los 6. Pero óyeme, cuando yo tenía el centro de estimulación temprana, 5 años, yo nunca tuve un televisor. Y los niños estaban de 6:30 de la mañana. A veces habían padres que trabajaban y llegaban a las 7 de la noche. Y ellos ni se querían ir. Bueno, entonces ustedes tienen que hacer un trabajo muy arduo. Un programa, colegios, es que era un programa. Sitios que te ponen la pantalla de la televisión. No, nosotros no teníamos. Y de verdad era una rutina. La rutina era dinámica. Porque sabemos, para que los que no se escuchan, los niños menores de 5 años es muy difícil tenerlo en una actividad por más de 10 minutos. Sí, claro. Entonces, las maestras, por favor, también. Y yo te pregunto, Cristina, y hago el comentario en torno a eso que tú dices. O sea, ¿cómo puede ser posible que nosotros hoy en día consideremos algo como algo
bueno o normalicemos algo que va completamente en contra de lo que hemos sabido durante muchísimo tiempo sobre los niños. Pero Edison, cuando yo fui a Cuba a aprender estimulación temprana, el tema era, ustedes vinieron a aprender una sola cosa. ¿Qué cosa? Que el niño aprende en movimiento. Yo me estaba dando contra la pared. El niño, su mayor expresión es jugando, es movilizándose. Y manipulando. Manipulación de instrumentos. Sí, todo. Entonces, los padres tenemos que tener una mirada constante sobre los niños para ver cuáles son sus intereses. Y como yo le decía a los padres, por ejemplo, para llegar los niños al centro, yo tenía siempre en el área de recibirlos instrumentos, y ellos uno cogía un sombrero, uno cogía una tambor, uno cogía... Y ahí se hacían unos coros en la mañana. Lo que les gustaba. Porque cada quien iba a su interés. Y volviendo para unir ese punto que es extremadamente importante, siempre que vaya a cualquier tipo de programa lo voy a mencionar, el tema de las redes sociales y los dispositivos electrónicos, pero para unirlo con el tema de las fiestas, precisamente el uso de dispositivos electrónicos por parte de niños que tienen condiciones de neurodesarrollo disminuye la tolerancia a la frustración. Aumenta la sensibilidad a los estímulos. Entonces un niño que está con su cerebro hiperestimulado porque está pegado de YouTube dándole para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, repitiendo el mismo pedacito, al momento de que tú le quitas ese estímulo que lo tenía diezmado, controlado, y entonces tú lo expones a cualquier otro estímulo externo al que no está acostumbrado, la respuesta va a ser catastrófica. Sí. Entonces, una manera también de prepararse para situaciones en las que los niños se van a ver expuestos a estímulos que los sobresalten es evitar que tengan acceso a ese tipo de estímulos rápidos, fáciles y fuertes que disminuyen su tolerancia. Doctor, una inquietud, porque venimos con la lucha de los medios, que hoy en día la escuela es la escuela aburrida, la internet es la escuela atractiva. Entonces, hay una lucha, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos comunicación en los años 80, me acuerdo que un niño estadounidense, frente a la cajita embrutecedora, como le llamaban los socialistas, a la televisión, ya había visto a la edad de 14 años 14,000 formas de asesinatos, homicidio o muerte. Hoy en día, entonces, ahí adelante, entonces se hicieron estudios en la área de la comunicación, donde determinaba que era una causa para el niño estadounidense cometer crímenes y delitos. Estoy hablando de los años 80, que fue la época de mi escuela. Entonces, hoy en día, que 24/7 se pasa el niño, porque es una especie de confort. Papá le entrega y mamá, porque no es muy extraño que le compre el celular. Exacto. Papá y mamá. Sí, y pagan el internet también. Y pagan el internet. Entonces, ¿para qué? Para ellos también tener su momento libre. Sí. Pero la trabajadora hace lo mismo. Sí. Y en la escuela hoy en hacen día, lo mismo. Que está prohibido llevar celulares, lo están permitiendo. En algunos, exacto. En el cuido. Exacto. Sí, o sea, entonces todo esto, uno se pregunta, señalé antecedentes de los años 80 y estamos en el siglo XXI, que no se había descubierto nada de esto de tecnología, porque Facebook nace en el 92, digo, en 95, y adelante le aparecen las redes. Entonces, ¿qué hacer? Porque en verdad hoy decimos las cosas acá, la práctica es muy complicada. La mejor manera de modificar la conducta del niño es modificar la conducta del padre. Y con padre me refiero a papá y mamá. Eso se merece un aplauso. Sí. O sea, porque es cierto, o sea, la mejor herramienta que nosotros tenemos para modificar el pronóstico de un niño con o sin condición de neurodesarrollo, con cualquier tipo de condición de salud mental, es abordar a los padres sobre cuáles son las conductas en ellos mismos que fomentan esa situación. Entonces, ¿por qué el padre le entrega el celular al niño? Es una pregunta complejísima. Uno de los elementos principales es que nosotros estamos viviendo en una cultura que no le permite al padre el autocuidado. O sea, la persona que decide tener hijos y simultáneamente decide ser un ente social en la modernidad, la lleva difícil. Ustedes han visto el meme de tratando de mantener mi trabajo, mantenerme en forma, hacer yoga, cuidar a mi niño. No, a mí me gustó uno que de pelucar. De que
lava los platos y baña al niño, y el niño en el fregadero. Eso. Entonces, lo primero es eso. Como es radio, ¿qué es lo que en el meme aparece entonces? Porque ustedes en el meme aparece la muchacha toda despelucada. O sea, con todas las actividades, las múltiples actividades no hay que forma, tiene que, no hay tiempo, que no hay cumplir. Entonces, lo primero es ayudar al cuidador a organizarse y recibir la asistencia que necesita. Con los dispositivos particularmente, los dispositivos ya están tipificados en las nuevas guías de diagnóstico internacional como una adicción conductual. Uh-huh. Ya tenemos el trastorno por videojuegos, ya tenemos el trastorno por acceso a redes sociales, internet, etcétera. Entonces, y lo leí, la frase exacta no la recuerdo ahora, pero lo leí en un libro de una psiquiatra argentina, precisamente hablando sobre eso, sobre impacto en niños. Y es que el padre no logra controlar su propia dependencia al dispositivo. Uh-huh. Y por ende no puede controlar el acceso del niño al dispositivo. Porque privarle al niño el acceso al placer que el padre está sintiendo sería cuestionarse a sí mismo en esa búsqueda de placer. Y tenemos dispositivos que están diseñados y redes sociales diseñadas en base a neurociencia. Así es. Esas personas contratan los mejores neurocientistas de cómo lograr hacer que las personas permanezcan más tiempo pegadas, prestando atención, porque la atención es la moneda corriente moderna. Oye, ellos se lucran con la atención. Con la atención. Claro. Bien complejo realmente. Sí. Pero tú sabes que tú necesitas volver para que hablemos de ese tema, más abordarlo. ¿Por qué? Porque la tecnología, si bien es cierto, está causando tantos estragos, como tú bien has dicho, empieza desde la casa. Sí. Pero están los colegios que te permiten que tú lleves el celular, están las terapias en la tarde. ¿Cuál era el eslogan de República Digital cuando surgió? No recuerdo. Yo no recuerdo porque mira que yo... Yo tengo pesadilla con ese eslogan. El fin de la escuela del lápiz y el papel. Ciertamente. Ay. Es verdad. Sí, es verdad. ¿verdad? Tú tienes buena memoria. Sí. Bueno, las cosas que no producen emociones desagradables son más fáciles de que se queden. Eso es un tema. El tema del impacto de los dispositivos electrónicos. No, es un tema que hay que abordarlo una hora completa. Y a mis chiquitos con va autismo. en consonancia con lo que estamos tratando. Porque claro. Si bien es cierto que el tema específico que se ha querido tratar la noche de hoy es justamente cómo mantener los niños con alguna discapacidad en esta temporada navideña, pero esta perdura por siempre, lo que está comentando en el día de hoy. O sea, que va un chin más, el lenguaje dominicano para el extranjero, un poco más que lo que corresponde a la temporada navideña. O sea, que hay que tomar en cuenta, y usted ha señalado edades, usted dice 6 años para que el niño tenga acceso a dispositivos electrónicos personales. Y usted ha visto memes que el niño nace con el dispositivo en la mano. Sí. O sea, él no ha nacido y ya tiene... No, lo que yo veo en los pasillos del hospital, recientemente a mí, yo me lo tomé personal, yo digo que fue una maldad que me hicieron a mí, porque estaban remodelando un área del edificio de consulta en el Robert Reed, y entonces para poder acceder al área de salud mental había que pasar por todas las salas de espera. Y en todas las salas de esperas, todos los días prácticamente uno se encuentra por lo menos un lactante menor, un niño de menos de 2 años en brazos, lactándose, la madre lactando, y cargando el niño con un brazo y con la otra mano, con la otra. que ojalá fuera chateando, con la otra mano poniéndole los muñequitos al niño en la pantalla. Sí, ojalá fuera chateando. Pasa mucho. No. Bueno, vamos a recordar nuestros números que pero estamos conversando aquí con yo quiero Erickson, hablar de eso. psiquiatra del CAIT. Estamos en el 809-540-1065. Vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan para hablar sobre entonces estos tics que tenemos que darle a estos padres y de decirle que si bien es cierto que las navidades son súper buenas, entonces tenemos nosotros que adaptarnos o más bien sería desaprender lo que hemos aprendido durante todos estos años, porque para nosotros es una Navidad diferente. No quiere decir que sea aburrida, ¿verdad que no? Claro que no. Entonces, Claro ¿cómo convertimos esa Navidad? Y lo Navidad más importante es que no sea tan tensa. Lo más importante es la planificación. O sea, no pensar, sé que estamos en diciembre ya, pero ya la Nochebuena está ahí. Sí. Pero si su niño no está en condiciones conductuales y de integración sensorial para someterse a lo que usted está seguro o segura que va a haber en esa fiesta, no lo someta, no lo exponga. O sea, que lo ideal en este caso sería
enseñarle al niño que existe una cena navideña, pero hacerla desde tu casa. Claro que sí. Y planificar para en otra ocasión, cuando el niño esté en una mejor etapa desde el punto de vista conductual, del control de los impulsos, de la exposición a los estímulos sonoros, las personas, los estímulos sociales. Entonces ahí insertar, pero planificado. O sea, este año, por ejemplo, si usted no ha podido planificar, porque realmente no todos tenemos los tics para hacerlo. Claro. Pero si nos está escuchando, organícela en su casa, una cena navideña familiar. Vaya diciéndole al niño, el año que viene, entonces, si Dios quiere, la haremos en otra casa. Claro. Y así trataremos como ir incorporando poco a poco lo que es la integración familiar. Exactamente. ¿Y cómo manejamos el tema de la ropa? La ropa es interesante y tiene mucho que ver con el tema de la integración sensorial. O sea, lo de los sonidos, sabores, todo lo que es sensorio, sentidos, va muy de la mano, porque en el autismo tenemos sobre todo una dificultad para poder manejar adecuadamente esos sentidos. Uh-huh. Nosotros que no tenemos condiciones de neurodesarrollo, tenemos la capacidad para filtrar una increíble cantidad de información. O sea, ahora mismo estamos percibiendo información a la que nuestro cerebro no está prestando la atención y está eliminando selectivamente y prestando la atención a específicos estímulos. Ellos no tienen tan desarrollado o a veces tienen afectada esa función. Okay. Entonces, con la ropa, el mismo trabajar la integración sensorial que me va a permitir tolerar ruidos y otros tipos de estímulo también va a mejorar mi tolerancia a las texturas en la ropa. ¿Y los colores? Sí, los colores. O sea, que como dijo ahorita Cristina, te compré por lo regular somos los padres que compramos la ropa, pero te voy a poner entonces en la cama 3 ropas, elige la que tú quieras. Sí, eso es una entonces, buena... Cuando pasa mucho que los padres dicen que yo no voy a dejar que él haga lo que él quiera. No, porque hay una jerarquía. Yo elijo tus 3 opciones. Ok. O sea, estamos usando papá y mamá. Claro. Papá y mamá tienen una autoridad sobre los niños que no es que lo vamos a maltratar, pero ellos tienen que tener el mensaje claro. Acuérdate que los niños con condición son literales. Claro. Uh-huh. Entonces, si no está clara la autoridad, eso les va a afectar en su proceso de desarrollo y las habilidades que puedan querramos establecer en ellos. Claro. Y condición o no, debe existir una jerarquía. Exacto. Cualquier persona, eso se ve mucho en redes sociales, cualquier persona que estila, que una manera muy fácil de resolverlo es decir, la frase que escucho con mucha frecuencia de que los papás pueden ser amigos de sus hijos. Eso nunca. Eso no es así. Entonces, siempre va a haber una jerarquía. Lo importante es darle al niño una creciente sensación de autonomía dentro de sus funciones. Exacto. Y por eso el padre elige cuáles son las opciones de las que el niño va a elegir la que desea. Y en esa línea, Erickson, algo muy importante. Cuando estamos fomentando la autonomía, tenemos que tener cuidado con los elogios. Claro. Porque si a mí, mi mamá y mi papá me acostumbran a celebrarme todos mis logros, cuando alguien no me lo celebre, yo voy a aumentar la frustración. Uh-huh. Entonces, en esto tenemos que tener mucho cuidado. Si el niño te llevó el plato al fregadero y es un logro que acaba de hacer, qué bueno que te esforzaste, lo estás logrando. Uh-huh. Es diferente, ¡wow! Llevaste el plato, qué lindo. Porque no siempre. Pero sin embargo, muchas veces, para la madre que lo hizo por primera vez, es la emoción. Está bien, pero tenemos que educarlo. Claro. Está bien. Eso es válido. Cuando se logra una conducta, está bien. Porque pero es una construcción en el tiempo. Sí. Y yo diría que uno de las moralejas de la discusión de hoy, del tema que hemos tratado, es que no se pueden ver las situaciones de manera puntual y aislada. No, exactamente. Por ejemplo, pensar en la cena de Navidad como la tragedia anual. Esto es algo que se construye en el tiempo. Todo niño es una construcción de conductas, de actitudes sostenidas en el tiempo. Y que podemos provocar encuentros previos a la Navidad para que el niño se vaya adaptando. Exacto. Claro que sí. Otra cosa importante, evitar muchas veces las fotos, los saludos, ese abrazo, donde yo no quiero simplemente el niño no quiere. O ven, hacete la foto. No quiero, porque ellos dicen que no y que no. ¿Cómo manejamos eso? Respetándolo. Respeto era la palabra. Respetándolo. Respeto es la palabra. O sea, le digo a mí, él no quiere. Entonces van a decir,
tú apoyas todo lo que él no quiere. Eso es mal educado. Perdón, voy a aportar mal educado algo. hecho por su mamá. Voy a No por su aportar mamá. algo acá. Exactamente. No es solo para los niños con condición, se convierte en un factor de riesgo Sí. para los niños cuando los obligamos a saludar a alguien que no quieren o a que ese es su tío, señor, ese niño está viendo a esa persona por primera vez. Claro. Pero lo Entonces, exigimos. está bien, pero óyeme lo que pasa, Marisa. Me voy a un extremo que no tiene nada que ver tal vez con la discapacidad. Y es que se vuelve un factor de riesgo en cualquier niño porque los niños normalizan que cualquier adulto que le diga, obedéceme, lo cree. De hecho, tengo pacientes de 11 y 12 años que han sido vulneradas sexualmente y sale a relucir que reconocen la autoridad del poder de todos los adultos a su alrededor. Sí, exacto. Entonces, ojo con esto. Claro. Entonces, en este caso, hablando de la foto y de que está llegando todos los familiares, hay que saludar. Si el niño no quiere, no. O sea, le debo explicar que mi hijo tiene una condición y decirle, mira, en este momento él no está en condiciones, digamos, de saludarte, o simplemente me quedo callada. La literalidad es un elemento que complejiza todas las interacciones del autista. Y pongo el siguiente ejemplo, porque hay muchas conductas de oposición, de no voy a hacer, que no podemos simplemente tipificarla como mala crianza o me da la ganaría del niño. ¿Por qué? Y tengo un pacientito que el motivo de consulta es bien gracioso. El paciente no se quería bañar. No quería bañarse. Que hasta yo a veces tengo ese deseo, ¿no? No quería bañarse. Y no, autista. Natural. No, pero es verdad, señores. Pero entonces, Ustedes tienen días así también. explorando y explorando, Marisa, sí, pero esta era una Marisa. situación recurrente. Tú ves, ya hay recurrente, otra ya hay un cosa. problema. Ya ahí los papás dijeron, hay problema. Pero explorando esta situación encontramos una particularidad. El niño no se quería bañar si su hermano menor no se bañaba primero. Inmediatamente su hermano menor se bañaba primero, o sea, tomaba el primer turno al baño. El paciente no ofrecía ningún tipo de resistencia a bañarse. Eso era la dinámica familiar que Eso. tenía una situación. Eso es un ritual. Sí. Eso es un ritual. Entonces, los niños con condiciones de Ay, sí, neurodesarrollo porque y ellos con fijan autismo posiciones. son obsesivos con ciertas posiciones, son ritualísticos. ¿Qué se supone que nosotros debemos hacer? ¿Forzar para que él se bañe primero que el hermano menor? No. Este tipo de situaciones, primero se trabaja el aparato cognitivo del niño, su tolerancia a la frustración, se permite que siga madurando su sistema nervioso central. Entonces, esta Navidad no se tomó la foto, pero eso no quiere decir que la próxima no lo haga, o la de arriba, o la siguiente, la que le toque. Cuando él haya encontrado, cuando ustedes hayan encontrado la dinámica familiar, cuando haya evolucionado lo suficiente, cuando se haya trabajado conductualmente, se tomará su foto de Navidad. Pregunta, Y hasta nosotros la los va a pedir. algunos Sí. tenemos la curiosidad y como venimos de la iglesia, decimos el pecado, pero no el pecador. La conclusión de no bañarse, él quería, era para quedarse con más tiempo o menos tiempo en el baño. No. No. Era un ritual, era una un rutina. ritual. Eran una Y él estaba condición, acostumbrado a era ver una al hermanito. condición irracional, o sea, una condición que no tiene una secuencia. Pero ojo, se pueden producir los dos comportamientos simultáneamente. O sea, una persona, en este caso un niño con una condición de neurodesarrollo, que muestre conductas de oposición por un tema de rutina, Que le rompieron de su... ritual, también puede desarrollar alteraciones conductuales. Es decir, que no quererse bañar por el hecho de no quererse bañar o por tener más tiempo de juego o por llevar la contraria. Y ahí es donde entra lo difícil, porque hay que saber diferenciar. Y eso se consigue con el entrenamiento de los padres. Bueno, Ok. para la escuela de padres, todos los padres, por favor. Lo primero que tenemos que ir a la escuela somos los padres para poder después manejar ese punto. Otra pregunta que me surge porque Dale. lo he vivido en el día a día. Bien. Sofía está en línea. Sofía. Sofía, hola. Por aquí estoy escuchando, me tuve que desconectar, pero de vuelta con ustedes para despedir el programa. No nos quedan unos minutos, que distinguida. Miren, yo lo único que les digo es que el tema de el cuidado de nuestros hijos, no importa la edad, con TEA en esta época, ha pasado por muchos años desapercibido y es un tema que lo tenemos, me encantaría que el público sepa que lo vamos a tocar todos los sábados que nos queden de diciembre y que estemos aquí Dios mediante. Sí, porque es un tema de verdad que siempre van a surgir situaciones porque cada familia tiene su propia dinámica
y cada familia entiende o no entiende, o se adapta o no se adapta a las situaciones que se puedan dar. En el tema también de las fotos, me ha tocado vivir. Tú sabes que por lo regular, sobre todo el 31, no se pone decir que es el gorrito, que sí el cintillito y demás. Y queremos también imponer al niño o a la niña a que se ponga el cintillito. Tal vez ya yo quiero ponerme la foto, pero no lo quiero con el cintillito. Lo mismo entonces. Lo mismo. En el momento, no sé, otra lección que se aplica para todos los niños con o sin condición de neurodesarrollo. Uno no espera a que el niño entre al supermercado, vea el chocolate y se antoje para decirle que ese día no se va a comer chocolate. Es cierto. Es lo mismo con el gorro. Uno no espera el momento de la foto para decirte vas a tomar la foto y lo vas a hacer con el gorro. Uno empieza, como decía Cristina, su pictograma, 2, 5, 3 semanas antes. No, y nos vamos a la comadre, nos sentamos en la mesa con personas distintas, compartimos, claro. Y luego ya cuando vamos a la reunión ampliada, claro. El niño ya está adaptado. Entonces, y el niño sabe exactamente que en ese momento que va el gorrito. En la cultura latinoamericana en general y en específico la dominicana, una de las señales de éxito en el proceso de parentalidad es que el niño haga exactamente lo que el papá le pide en el exacto momento en el que el papá se lo pide. Así son los niños obedientes. Así son los niños obedientes. Pero esos niños obedientes en la adolescencia tienen una carga de frustración. Y de adultos son completamente vulnerables, sí. Porque no tienen ningún tipo de autonomía y de diferenciación y limitación con los demás. Entonces, esos son de los mitos que tenemos que romper realmente. Uh-huh. Una cosa es llegar al extremo de la permisividad, que tampoco es algo que se debe tolerar, pero el hecho de que el niño no haga exactamente lo que el adulto le pide, en el exacto momento en el que el adulto se lo pide, sin ningún tipo de cuestionamiento, no es una señal de fracaso como padres. Todo lo contrario, los mejores padres tienen hijos que, sin recurrir a la violencia, a la agresión o a la hostilidad, cuestionan las situaciones que están alrededor, cuestionan lo que pasa con los demás, con ellos mismos. ¿Por qué él está haciendo eso? ¿Por qué está haciendo lo otro? ¿Por qué fulano hizo aquello? Eso es una señal de un niño inquisitivo. El niño sano pregunta. Ok. Mucho. Bueno, creo que se nos acabó el programa antes que nos digan que nos vamos. Me dice el control master que se puede seguir, dice, después que nos dio unos minutos, distinguida, fue que el otro programa podemos continuar unos minutos más. Se llevó como 5 minutos de lo nuestro, entonces nos van a devolver ahora. No sé si me escuchó. Muchas gracias. Sí. Miren, yo sé que nosotros en este programa abarcamos mucho y somos bastante inclusivos. Qué interesante lo que decían ahora de los niños que no tienen condición, que al futuro son muy permisivos y vulnerables. Pero yo siempre trato de recalcar en que hablemos mucho de la mentalidad, de cómo funciona el cerebro de una persona con autismo. Porque más allá de, sí, que es una técnica el prepararlo antes, es acomodar y modificar. No sé si ustedes hablaron de eso mientras yo estuve un poco fuera de aquí atendiendo unos asuntos. Acomodar y modificar toda situación de vida para que ellos a su manera puedan hacer las cosas. Y si no las pueden hacer, no importa. Claro, claro. Entonces, lo que quiero que nos concentremos, muchísimas gracias al doctor, la semana que viene, en dar exactamente y puntualmente esas acomodaciones y modificaciones para diferentes situaciones en la vida en épocas de Navidad. Creo que una básica que todos sabemos, cuando empiezan los fuegos artificiales, si la persona con autismo es, y siempre decimos niños, la persona con autismo tiene alguna sensibilidad auditiva, se colocan los audífonos. Sí, si es visual, es al revés. Entonces, ayudar a las familias con consejos directos y prácticos para que sepan qué hacer o qué no hacer, o si no está preparado su ser querido con la condición, simplemente usted no participe y el mundo no se acaba, porque el año que viene hay otra Navidad. El año que viene, eso se habló. El año, miren, si algo me enseñó el autismo para concluir, es lo siguiente: padre, madre, amigo y vecino que escuche este programa, escuche bien. Los que estamos mal somos nosotros, porque nosotros vivimos atados a un calendario. Vivimos atados a... La única fecha importante en su vida es el día que usted nació y el día que se murió.
Se lo puse más sencillo. Cuando aprendamos la comunidad TEA a ser los padres somos los que tenemos que ponernos y cambiar nuestro chip mental, al igual que el cuidador. O suelta el calendario. Uno de los mejores consejos, Ismarisa lo sabe, que me dio alguien en esta vida en una de mis clases que yo participé como padre: bota el calendario, Sofía. Solo acuérdate el día que tu hijo nació y se acabó. Y tú también. Así olvídate es. Que cuando es San Valentín, que cuando es Navidad, porque vas a vivir una vida más plena. Y nuestros seres con TEA, a menos que no sean supremamente funcionales, no le paran bola a esa vaina. No saben esas fechas. Ellos no saben qué día es qué día. Y usted insiste en encajarlo. Ciertamente. Pero el problema, yo creo que en las festividades el problema somos nosotros. Así los es. que estamos cuidando. Ahora sí, Sofía. Cuidando. Así mismo es. Entonces, con eso en mente, porque yo me fui como más directa al grano, me encantaría que habláramos la semana que viene de eso, de romper con el estereotipo social. Y si a usted le quieren llamar antisocial, ¿qué importa? Viva su experiencia. Y el TEA tiene algo hermoso. El TEA no vive con el que dirán. No, eso muy bien. El TEA no le importa si el carro es un motoconcho o es un Volvo. Al TEA no le importa si los tenis son Jordan o del pulguero. Cuando aprendamos a vivir los cuidadores, para quien está dirigido este programa. Bueno, Sofía, ahora somos nosotros que decimos hasta el próximo sábado. Ahí disfrutaremos más entonces el momento de la Navidad. Edison, agradecerte realmente estar con nosotros en el día de hoy. El compromiso ya es nuestro para decirlo en estos días que nos quedan. Señores, que la Navidad, como dice Sofía, es una época que nosotros, los, entre comillas digo, los atípicos, manejamos y conocemos. Nuestros hijos no. Sin embargo, no podemos tampoco deprivarlo de lo que es esta gran oportunidad, de lo que es la Navidad. Mi palabra final: si desde el año 2010 hasta hoy, la Constitución nuestra dice que debiéramos respetar la dignidad humana, hubiésemos avanzado muchísimo. Eso es lo que quiero para el 2024. Respeto a la dignidad humana, sin dejar a nadie fuera. Claro. Humano, como nada dice más. La convención. Señores, nos vemos hasta el próximo sábado, Dios mediante. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Disfruta una lluvia